La selección española perdió en su estreno en el Eurobásquet de 2025 contra Georgia y se pone muy complicada la clasificación para octavos de final del torneo. Hoy aquí, en Gigantes del Básquet, vamos a explicar y explorar qué es lo que sucedió en este partido y cuáles son las opciones del conjunto dirigido por Sergio Scariolo de cara a los siguientes encuentros. Esto es Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí, a Gigantes del Básquet, para hablar un poco de esta última derrota de la selección española de baloncesto, que cayó 83-69 en su estreno en este Eurobásquet de 2025. Una derrota durísima para los de Sergio Scariolo, que va a complicar enormemente los próximos días en el torneo, en un torneo que se está disputando en la ciudad de Limassol, en Chipre, y que la realidad es que España ha empezado muy mal. Cuesta ser optimistas después de este primer partido y cuesta sacar cosas positivas de un encuentro que, para que os hagáis una idea, y solamente os voy a dar 3 datos: 46% acierto en tiros libres, 22% en triples, 42% en tiros de 2. Con estos guarismos es prácticamente imposible ganar cualquier partido de baloncesto a día de hoy, especialmente con ese 46% de acierto en tiros libres. La cantidad de oportunidades desaprovechadas por la selección española en muchas ocasiones, buena parte de ellas en acciones, por ejemplo, tras una antideportiva, tras una pérdida, situaciones que son puntos gratis, han condenado enormemente a los de Sergio Scariolo en su estreno contra una Georgia contra la que no perdían desde hace ya bastante tiempo y que ocurrió precisamente en unas ventanas clasificatorias. El balance ahora contra la selección georgiana es de 3 triunfos para la selección española y 2 para el conjunto de Georgia. Georgia, además, es que te gana con un 30% de acierto en tiros de 3, un 46% en tiros de 2, pero es que te consiguen 16 rebotes ofensivos por 9 de España. 16 segundas oportunidades que Georgia ha conseguido traducir en buena parte de ellos en puntos. Esa ha sido la gran diferencia que ha distanciado a la selección española de la georgiana. Un partido que, insisto, no puede sacarse en apenas conclusiones positivas y que a día de hoy pone en una situación realmente complicada a los de Sergio Scariolo de cara al resto del torneo. Mamukelashvili ha sido el mejor del equipo, 19 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y un 2 de 6 en triples. Bitadze, que no metía un triple, prácticamente ha metido muy poquitos triples a lo largo de esta última temporada de la NBA, 3 en total, y no metía más de 2 triples desde el año 2022 en la liga estadounidense. Se ha marcado 15 puntos, 2 triples. Una actuación por parte del jugador de los Orlando Magic sensacional, que ha sido uno de los grandes revulsivos en el último asalto por parte de los georgianos, cuando más difícil tenían poder conseguir la victoria, porque España estaba tratando de remontar y estaba muy cerquita de hacerlo, pero finalmente esa reacción por parte de Bitadze ha sido lo que ha permitido a la selección georgiana poderse meter de nuevo en el partido y asegurar esa renta de más 14 puntos que va a ser muy muy importante en términos de average de cara a la clasificación para octavos de final. Hay que hablar también de Kamar Baldwin, al cual por alguna razón España le ha pasado los bloqueos por arriba, a pesar de ser un jugador con muy bajos porcentajes a nivel histórico desde la larga distancia y que hoy se ha marcado un 2 de 7 en triples. Ha terminado pues bueno con 12 puntos, que junto también a los 13 de Shengelia, que parecía que no iba a jugar este partido por los diferentes problemas de salud que había arrastrado en la previa, pues bueno, han sido determinantes en un partido en el cual, insisto, el banquillo de la selección georgiana ha brillado por su ausencia y a pesar de eso han conseguido dominar, porque Georgia hoy ha dominado a España. Son unas palabras que yo jamás pensé que diría en un torneo como el Eurobásquet, pero es la realidad que vive a día de hoy la selección dirigida por Sergio Scariolo en un torneo donde ahora mismo están prácticamente obligados a conseguir victorias contra Chipre y contra Bosnia y Herzegovina para poder pasar o para poder siquiera pensar en estar en octavos de final. Si no, tendrán que realizar aún más imposible la victoria contra Grecia y contra Italia en los 2 últimos encuentros de esta fase de grupos. ¿Cuál es el principal problema que tiene ahora mismo, de todos los grandes problemas que tiene la selección española de cara a este torneo? Yo creo que es la falta de concentración y de foco. Los jugadores
evidentemente han salido y están concentrados. Eso se da por supuesto porque son profesionales. Pero esas lagunas que habíamos visto a lo largo de toda la preparación y que hemos mencionado en todos y cada uno de los vídeos que hemos realizado de los amistosos de la selección española en su gira preparatoria para este Eurobasket, hoy se han materializado y se han maximizado ante una selección georgiana que, por encima de todo, lo que tenía era deseo de competir, deseo de ganar. Y hoy, ese contraste entre dos equipos, que uno tenía un ímpetu y un nivel competitivo altísimo y otro carecía del mismo, es lo que ha condenado a la selección española a una derrota por 83-69, insisto, 14 puntos de diferencia que reflejan la realidad entre dos plantillas que están, una extremadamente ya muy cocinada, muy formada, que lleva muchísimos años trabajando y llamando a la puerta, respecto a otra que se plantea con jugadores muy jóvenes, con jugadores sin apenas experiencia y otros que están en roles para los cuales probablemente no estén preparados. Porque, y este es un punto importante, Santi Aldama, a pesar del talento que tiene, a pesar de la buena temporada que ha tenido este último año en la NBA, probablemente no pueda ser la principal referencia ofensiva, o quizá ahora mismo no está preparado para ser esa primera referencia ofensiva de un equipo como es la selección española. ¿Por qué digo esto? Por las múltiples situaciones que ha tenido de uno contra uno, en las que se le han generado, o bien de recibir y tirar desde la larga distancia, que no ha sido capaz de convertir. El partido de Santi Aldama, en ese sentido, a nivel ofensivo, es bastante malo. Es un 2 de 10 en triples. 2 de 10 en triples, muchos de ellos completamente liberados. Y creo recordar que alguno de los que ha metido ha estado realmente punteado, lo cual, pues bueno, viene a dejar bastante claro que es muy difícil encontrar ahora mismo lanzamientos de alto porcentaje para Santi Aldama porque no ha sido capaz de anotar. Es cierto que llega tocado, es cierto que no llegan las mejores condiciones físicas después de una preparación realmente complicada para el jugador canario, pero ha sido un 5 de 15 en tiros de campo y muchas acciones, insisto, de uno para uno que quizá ahora mismo él no puede resolver o que no está, por una cuestión física, por una cuestión de rendimiento personal, ahora mismo no está en esa situación porque la defensa que le ha planteado Georgia ha sido extraordinaria en algunos momentos. Han hecho un grandísimo trabajo y hay que hablar de lo bien que lo ha hecho Georgia y de lo mal que lo ha hecho España, porque hay que ser honestos con la realidad. Le cuesta ahora mismo a Santi Aldama superar y dar con la ventaja clave. Y eso limita muchísimo a la selección española, que en algunos momentos pues ha requerido un poquito más del jugador canario en términos ofensivos. Creo que, y volviendo un poco sobre lo anterior, creo que lo peor del partido no es tanto la derrota, evidentemente que también, sino esa bajada de brazos que hemos visto en los últimos 3-4 minutos del partido, cuando ya era evidente que la selección española iba a perder, pero lo importante era salvar al máximo el Averas. Ese último triple que le anotan a la selección española es una daga, porque de irte menos 11 te vas a un menos 14, aún peor, en un grupo que va a estar realmente apretado por abajo, entre Chipre, que no ha ganado un solo partido en competición oficial porque es su debut en este torneo y en cualquier torneo de baloncesto FIBA de primer nivel. Tienes a Bosnia y Herzegovina, que se plantea sin Xavier Castañeda y sin Yanan Musa, y tampoco sin Luka Garza. Por tanto, tienes la obligación de ganar estos dos equipos y además recuperar el Averas de cara a potenciales empates contra la selección georgiana en la última jornada. Y bueno, yo creo que, insisto, el tema del tiro libre, por ejemplo, que es ese 46% en tiros libres, para todo aquel que haya jugado baloncesto a cualquier nivel o que haya entrenado a cualquier nivel, sabe que es una cuestión de concentración. Es una cuestión de confianza y es una cuestión de presión. Si todos estos factores que menciono no están en una senda positiva, es muy difícil que un equipo consiga anotar esos tiros libres. Por muy buenos que sean, por muy buenos porcentajes que tengan previamente, esa cuestión de la confianza, de la presión a la que se ven sometidos y de el nivel al que llegan de tensión a la línea del 460 acaba marcando la diferencia. Todos esos tiros libres fallados en una situación tras técnica a favor marcan la diferencia. Y punto tras punto tras punto acabas viendo cómo llegas a un último minuto yendo 10 abajo, 11 abajo, 13 abajo, lo que sea. Que si hubieses anotado, ya no te digo un 100% de los lanzamientos, pero un 80%, un 70%, que son guarismos más o menos habituales con la selección española, puedes llegar con opciones de meterte en el partido y de conseguir la victoria. Por otro lado, y retornando un poquito al tema del juego y por qué España ha acabado perdiendo este partido, más allá evidentemente de haber metido menos puntos que el oponente, que es evidente.
por la cuestión de la creación y de la generación de ventajas. Sabíamos de cara a este primer encuentro que España tenía graves problemas desde el puesto de base. Evidentemente, con Sergio de la Rey y con Mario Sansuperi no puedes esperar que estén en disposición de ser los mejores jugadores y la mejor versión de sí mismos porque tienen 19 y 18 años respectivamente. Es muy pronto para exigirles ser los bases titulares o los bases con más minutos de la selección española. Sergio de la Rey estaba llamado a ser el tercer base de esta selección, de tener minutos un poco residuales y aclimatarse un poco al nivel de competición. Mario Sansuperi no estaba ni siquiera en la lista y estaba ya pensando un poco en unirse a la Universidad de Gonzaga para la temporada de la NCAA, y de golpe y porrazo, por diferentes cuestiones, lesiones y ausencias, pues se ven en esta situación y no se les puede poner ni la presión ni exigirles de la misma manera que a jugadores que están mucho más contrastados, que llevan muchísimo más tiempo y que han tenido ya experiencias previas en torneos FIBA. Eso no quita que España tenga graves problemas de generación y de creación y dirección desde el puesto de base o desde el rol de manejador. Eso se traduce en que cuando España consigue una ventaja, cuando España genera una ventaja, lo hemos visto especialmente en la primera mitad, en situaciones de transición, en situaciones de semiventaja tras un rebote defensivo, no ha sido capaz de traducir eso en canastas, no ha sido capaz de aprovechar e identificar cuándo tenían ya finalmente esa ventaja, porque buscaban constantemente ese pase extra, esa ventaja superior que gana al anterior. No puede llegar a España a plantearse ese tipo de situaciones o ese tipo de escenarios. Cuando tiene una ventaja tiene que aprovecharla, punto. Y eso creo que la mejor manera de verlo desde un punto de vista positivo es en las figuras de Billy Gómez y de Jaime Pradilla. Son dos jugadores que no se plantean si hay una mejor situación, lo cual es una virtud en este punto, porque si tienen una pequeña oportunidad, un pequeño hueco, la van a aprovechar para meter una canasta debajo del aro. Se acabó. No hay vuelta de hoja, no hay florituras. Son situaciones donde reciben y anotan. Ese es el punto en el que ahora mismo se encuentra la selección española y es el camino a través del cual tiene que seguir creciendo de cara a los dos siguientes encuentros que tiene por delante, que van a marcar el techo de esta selección en el resto del torneo. Vamos a hablar un poco también de esas opciones para la selección española, que ya lo tenéis también en nuestra página web a cargo de Luis Hidalgo, que ha explicado ya al detalle cuál es el camino a seguir por parte del conjunto dirigido por Sergio Scariolo para los siguientes encuentros. Es muy sencillo, ¿vale? Os lo cuento rápidamente. No pueden perder ni contra Bosnia ni contra Chipre si quieren estar en octavos de final. ¿Por qué? Porque pasando los 4 mejores de cada grupo, con 2 victorias pasas 100%. Ahora bien, si te complicas más la vida con triples empates y demás, eso ya es un quilombo para resolver a partir de la tercera a partir de la tercera jornada de este torneo. Bien, si caen ante Bosnia o contra Chipre, estarían obligados la selección española a ganar a Italia o a Grecia para conseguir esas 2 victorias que les darían acceso a los octavos de final. Y si quieren quedar en tercera posición del grupo, pues sobre todo para evitar el primero del grupo D, que será Francia, Polonia, Eslovenia o Israel, necesitarán ganar 3 partidos o más. Esto se traduce en que además de ganar a Chipre y ganar a Bosnia y Herzegovina, España tendría que vencer bien a Grecia o bien a Italia, evidentemente si ganan ambos, fantástico, pero bien ganar a uno o bien ganar a otro para poder pensar en ser terceros y superar a Georgia en la clasificación de la fase de grupos. Pinta complicado. No vamos a engañar a nadie. Pinta bastante complicada el escenario de la selección española y es una situación que a la vista de la preparación podíamos intuir. Yo era bastante más optimista quizá de la realidad que vivía la selección española. Quizá porque soy demasiado optimista en muchas ocasiones, pero yo después de la versión vista por España, tanto ante Francia como ante Alemania, yo tenía un atisbo de confianza de que podían dar una mejor versión de lo que hemos visto hoy desde un punto de vista ya directamente de puesta de largo de la selección española sobre la cancha. Ya ni siquiera voy a entrar en cuestiones tácticas, en cuestiones de planteamientos, de funcionamiento de juego, de esquemas defensivos, porque creo que los problemas de la selección española son mucho más acuciantes los que tienen que ver con la cuestión de la confianza, de la gestión, de la calidad de los pases, de la determinación, que de bloqueos directos, de cortes, de rotaciones, de ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. Antes que resolver eso, tienen que salir con mucha más intensidad, que parece algo simplista, pero no lo es en absoluto. Y todo ello pasa por ganar, sin duda, este sábado a las 8:30 de la tarde, 7:30 en Canarias, a Bosnia y Herzegovina, que se disputará el partido en Limassol, como os decimos, y se retransmitirá en la 2 de Televisión Española y en Cursaid 1891, siempre me confundo a la hora de decirlo, pero bueno. Próximo partido, sábado a las 8:30 de la tarde.
Encuentro crucial para la selección española de baloncesto y aquí estaremos como siempre para contároslo. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será el resumen de todo lo ocurrido en esta segunda jornada del Eurobasket 2025, que está siendo apasionante y que a día de hoy, pues bueno, ya hemos visto ese primer encuentro de la selección española. Yo me despido, Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima. Chao.